Bueno, hermanos, como ya pasó un tiempo desde que vi Sexal por primera vez, me pareció buena idea hacer una recopilación de lo que fueron mis primeras impresiones cuando estaba recién viéndolo. Ahora sí, ya no les suelto más charla y los dejo con el video. Bueno, hermanos, he terminado el primer arco de Yu-Gi-Oh! Sexal, que es el de antes de empezar con el World Duel Carnival, y hoy vengo a darles mis primeras impresiones sobre la serie. Voy a empezar hablando del elefante en la habitación. Y es que el concepto es igual a Duel Monsters. Ya saben, un chico un día tiene un contacto con un objeto antiguo y misterioso, el cual termina liberando un poder fuera de este mundo y termina enlazado a un espíritu antiguo. Sexal y Duel Monsters manejan la misma premisa, que de por sí es una muy atractiva. Sin embargo, yo no fui con prejuicios, me esperaba algo totalmente diferente y eso fue lo que obtuve. Para empezar, la estética es diferente. Siento que aquí quisieron darle una lavada de cara al anime y a la franquicia en general. Los colores son mucho más saturados y la decisión de que los protas sean niños, yo creo que era una movida por querer apuntar a un público más joven, para que ellos se pudieran identificar mejor. Además tiene diferente tratamiento, tanto Astral y Yuma son totalmente diferentes a Yugi Atem. El primer equipo es sumamente disparejo, Astral es calmado y piensa bien sus movimientos, y Yuma es impulsivo y arriesgado. Pero los dos terminan por combinarse muy bien y hasta necesitarse el uno al otro. Astral para mí es compa, me cae muy bien y siempre suele hablar cosas interesantes, sobre todo con sus observaciones sobre la humanidad. Yuma por otro lado, lo siento pero no me cae muy bien que digamos. El hecho de que siempre esté gritando me desespera. Y el que sea tan terco me desespera aún más, porque hay ocasiones en que los demás le dan un consejo, por lo general Astral, y él decide no seguirlo solo por no darles la razón, y aferrarse a lo que él cree. Hay una diferencia entre tener confianza y ser terco, ser necio. Además, el que le hayan puesto una frase característica como llegar hasta el cielo, al menos a mí no me funciona. Porque lejos de ser algo que le dé carisma, siento que es algo que me estresa que siempre le esté diciendo. Es diferente al el cielo de tu juego de Jaden, por ejemplo, el cual solo la decía cuando ganaba un duelo que era divertido para él. Eso para mí sí le da carisma a un personaje. Pero bueno, eso fácil pueden ser gustos míos. Estas recién son primeras impresiones y puede que mi opinión sobre Yuma cambie con el tiempo. Algo que sí debo decir es que esta serie es un poco difícil de empezar, porque tiene muchos capítulos episódicos. Ya saben, son capítulos cuyo conflicto empieza y termina en el mismo capítulo. Al menos este primer arco tiene muchos. Sigue la estructura de que ocurre un problema, resulta que el responsable está siendo poseído por un número y hay que derrotarlo en un duelo. Esto suele tomar algunas veces hasta 2 capítulos. Y en lo personal a mí en cualquier serie los capítulos episódicos me matan, no puedo con ellos. Me tiran muy para atrás al momento de ver una serie. Y honestamente llegué a saltar algunos que sentía que no aportaban nada de nada, honestamente. Los mejorcitos sin duda son cuando aparecen Shark o Kaito, porque ahí es cuando la trama principal avanza. Ahora mismo vamos a hablar de estos personajes. Para empezar, soy fanboy de Shark. A pesar de que vive sus duelos con pasión, no sabe por qué pelea. No sabe qué es lo que quiere y gracias a Yuma es que logra recuperar el sentido de hacia dónde va. Tanto que regresa a la escuela luego de haber dejado su pandilla. Incluso nos muestran que a pesar de tener una fachada ruda y hasta puede parecer malo, en realidad es amable y sobre todo tiene honor. Solo perdió el camino por hacer trampa en un torneo oficial, pero incluso en ese evento siento que lo hizo por algo. Siento que este personaje tiene mucho honor como para poder hacer trampa de por sí. Para mí no cuadra que hiciera trampa solo porque quería ganar y ser un campeón. Siento que había algo detrás por lo cual él necesitaba ganar sí o sí. Inolvidable cuando defendió la llave del emperador de Yuma y literalmente arriesgó su vida para devolverle el favor de haberlo regresado al camino correcto. Él sabía que Kaito era peligroso y aún así decidió arriesgar su vida por defender lo que era más valioso para Yuma. Y esa es otra de las características que me agradan de él, y es que él no tiene nada en especial. No tiene poderes como Kaito o un espíritu de duelos como Yuma. Fue poseído por un número al inicio, pero nunca deseó recuperar ese poder. Él junto a su Black Ray Lancer y su pura habilidad, decidió idear estrategias contra los números,
que él ya sabe que son fuertes y peligrosos. De hecho, superó a Yuma, quien ya tenía varios números en un duelo con pura estrategia. Si hay algo que a mí me agrada son esos personajes que logran ser fuertes e importantes debido a su propia habilidad, sin necesidad de tener algo místico o un poder sobrenatural. Todo eso es en cuanto a Shark. Ahora, en cuanto a Kaito, debo decir que la serie se pone interesante cuando este sujeto aparece. Porque sí, Shark es interesante, pero con este señor la trama avanza. Me dicen cositas nuevas como de que hay un mundo astral y de que por algún motivo hay personas en nuestro mundo que quieren acabar con él. Lo de su hermano también se me hace interesante, solo por saber hasta dónde está dispuesto a llegar Kaito para ayudarlo. Y hasta dónde se dejará manipular por el Dr. Faker. Además de que sus monstruos también tienen un estilo impresionante. Nada como invocar un monstruo y lanzar un artefacto para que aparezcan. Espero conocer un poco más de él, porque lo que sé hasta ahora es que está siendo claramente manipulado para recolectar los números. Y que su hermano tiene una condición extraña que nadie conoce. En cuanto a los personajes secundarios no tengo nada en especial que decir. Solo que resultan ser útiles para Yuma y para resolver los problemas que tengan con un usuario de los números. E incluso fueron relevantes para encontrar la llave del emperador de Yuma al final de este arco. Así que con el solo hecho de que hagan cosas y no solo estén de porristas o juntando las manos para que el prota resuelva todo, pues yo me doy por más que bien servido. Así no tengan duelos interesantes. El final de este arco es muy bueno porque todos los personajes que hemos conocido en estos capítulos, incluso los episódicos, se unen y utilizan todos los recursos que han adquirido para lograr resolver el conflicto, y eso me gusta. Me encantó ver a Astral únicamente solo en un duelo, porque demuestra sus habilidades de duelo, y además demuestra de que necesita de Yuma y de su valor para ganar. Contrario a lo que podía parecer, Astral no es capaz de hacer las cosas él solo, igualmente comete fallos al igual que Yuma, y necesitó de él y sus enseñanzas para poder igualar a Kaito. Ahora, eso es lo que me gusta, y lo que no me gusta es eso del nuevo poder Zexal, que hace entrar a Yuma en forma de Super Saiyajin ordinario. Porque sí, todo está muy espectacular y todo, no tengo problemas si únicamente fue algo estético para brindarle espectacularidad al asunto y ya. Lo que me hace ruido es un Shining Doro, que le hace sacar a la carta Zexal Weapon Pegasus. Una carta que de ninguna manera antes estaba en su deck, y de otra manera no la habría podido sacar, y eso le dio el empate contra Kaito. Si Yuma y Astral perdían su duelo contra Kaito, la serie terminaba ahí. Me recuerda al robo del destino del faraón en su duelo contra Yugi, pero esto es incluso peor porque el prota lo adquiere a inicios de la serie, y si llega a una situación en donde puede usarla y no la usa, pues puede caer en un guionazo. Así que vamos a ver cómo lo maneja esto la serie, porque al menos desde mi perspectiva esto es un arma de doble filo. Ahora toca ver qué tal el World Duel Carnival, que espero que no sea otro torneo GX, aunque por los elementos que están incluyendo, como el hecho de que tanto protas como villanos tienen motivos para participar, que es recolectar los números, yo creo que va a ser entretenido el asunto. Este arco más que nada ha servido para plantear misterios, presentar personajes y plantear obstáculos, que realmente me han logrado atrapar porque deseo saber qué pasará cuando junten todos los numbers. Deseo saber más de Shark, más de Kaito, y me gustaría tener un mejor concepto de Yuma. Y espero encariñarme con los personajes así como me pasó con 5DS. Ya nos veremos en la próxima aventura de Yu-Gi-Oh! Zexal. Bueno hermanos, me he terminado el arco del World Duel Carnival de Zexal, y aquí vengo a compartirles qué me pareció el asunto. Y debo decir que me atraparon. Zexal es cine. Este arco está buenísimo, superó totalmente a lo que había sido el arco anterior. Pero vamos por partes. Primero quiero comentar que cambié totalmente mi opinión con Yuma. Me ha gustado mucho más como protagonista en esta ocasión. Es más, hasta ya me gusta su frase de llegar hasta el cielo. Y sí, yo le digo así porque así está en la versión subtitulada que estoy viendo. Si tiene alguna otra traducción oficial, pues lo desconozco. Pero el punto es que me encanta la maldita frase. En esta saga he podido conocer un poco más de Yuma. Ahora se profundiza más en que sí, es un niño terco y quejumbroso, pero hay un porqué detrás de eso. Y es que él es así porque no quiere mostrar sus inseguridades, no quiere mostrar que realmente tiene miedo de fracasar. Por eso usa la frase que le enseñó su padre como un mantra. El llegar hasta el cielo significa dar todo tu máximo potencial en cualquier cosa que hagas. Y aunque fracases, puedes volver a intentarlo. Además también ayuda que en esta saga Yuma es menos terco. Ya trabaja con Astral como un equipo.
acepta consejos y además hasta confía en él, y empieza a darle consejos en lugar de decirle directamente qué hacer. Eso es genial porque ahora son un equipo. Su personalidad como tal me agrada porque él hace todo por sus amigos. Literal siempre está buscando cómo ayudar. Aunque creo que es un poco exagerado que solo con tener un duelo ya considere a sus enemigos sus amigos. Como pasó con Tron, quien perdonó al sujeto por todo lo que le había hecho pasar a él y a sus amigos. Su corazón es demasiado noble. Ahora de lo que yo tengo ganas es de que aparezca un enemigo al cual Yuma no pueda perdonar. Porque él tiene un corazón muy bondadoso, como ya mencioné. Perdonó incluso al Dr. Faker, quien era el responsable de desaparecer a su padre. Pero si más adelante llega a aparecer un enemigo al cual haga algo que no le permita a Yuma perdonarlo, yo creo que lo voy a gozar demasiado, porque me encantaría ver cómo lidia con eso. Para finalizar con Yuma, yo creo que es un protagonista más que decente, porque motiva a los demás personajes a mejorar, incluso va más allá porque motiva al espectador mismo a ser mejor. Yo al ver a Yuma me llenaba de motivación y cada vez que decía su frase era un subidón de emoción para mí. Puede que ahora no esté diciendo cosas negativas sobre Yuma, pero es que realmente me parece increíble porque nunca me había pasado que un personaje que no me agradaba tanto ahora sea de mis favoritos. Lo único negativo que podría mencionar es que sigue sin gustarme el Shining Doro de su forma Super Saiyajin, pero en este punto no me importa mucho en realidad, porque cuando aparece Zexal la cosa se pone espectacular. También cuando aparecen Hope y Hope Ray, tienen un estilo que no se los quita a nadie. Si bien no me gusta tanto como la invocación por sincronía, la invocación de Exit no es nada despreciable. De hecho, por el estilo que tiene Hope Ray es de mis cartas favoritas ahora. Algo más que quería mencionar es que el padre de Yuma es, sin estar presente, uno de los mejores personajes. ¿Por qué? Porque cumple su rol como mentor de Yuma. Se encargó de criarlo de la mejor manera posible y lo preparó para cuando él ya no pudiera estar. Le dio la seguridad para poder enfrentar al mundo, algo que si él no tuviera pues no hubiera llegado hasta este punto. Además, cuando lo escuché decir la frase de llegar hasta el cielo, en la escena donde intenta salvar a Byron, la frase que llevo escuchando por varios capítulos, no pude evitar soltar una sonrisa cuando la dijo. La verdad está increíble, está a otro nivel. Ahora, el que sí me decepcionó un poco en esta saga fue Shark, porque la verdad no hace nada interesante hasta el final, y me refiero hasta el final. En lo personal no soy muy fan de los personajes edgys que están en busca de venganza, y que esta sea la única cosa que los defina. Y eso fue lo que hizo Shark durante toda esta saga. Tampoco me agradó que le dieran un number, hubiese preferido que siguiera luchando con sus propias cartas. Pero lo entiendo. Entiendo que los números están demasiado rotos, y debieron darle uno para nivelar su poder y que no se quedara atrás. Y su Chaos Number tiene mucho estilo, la verdad. Me gusta demasiado la invocación de su Shark Drake Vice. Aunque por el camino que va me da miedo que al final me digan que sí tiene poderes mágicos o algo. Por favor, Zexal, no me hagas eso. Prefiero creer que todo lo logró por su propia fuerza de voluntad. Pero por el resto la verdad es que fue un personaje muy estático, poco interesante. Pero en el final sí fue donde brilló porque salió del hospital estando aún herido para poder ayudar a Yuma, que en este punto ya es su mejor amigo. Y mejor aún fue cuando se encontró con Kaito y este se puso agresivo diciendo si acaso quería la revancha de su duelo anterior. Pero Shark, como el crack que es, le dice que ¿sabes qué? Tú no me interesas, no quiero un duelo contigo. Lo que quiero es ayudar a Yuma, que debe estar en problemas en estos momentos. Esos momentos son en los que Shark es, para mí, un muy buen personaje, como cuando protege la llave del emperador de Yuma del propio Kaito. Pero ahora tocará esperar a ver cómo utilizan este personaje más adelante. Probablemente hagan algo con su hermana, que ya me la vienen mencionando mucho en esta saga, así que habrá que esperar. Del siguiente que quiero hablar es Kaito. La verdad que en esta saga tiene momentazos, como cuando invoca su Neo Galaxy Eyes, o su duelo contra Five. Pero la verdad tampoco es que sea muy interesante para mí ahora, porque hasta ahora todo de él se basa en proteger a Haruto y que no le pase nada, eso es todo, y la verdad para mí no me llama mucho la atención. Ahora que dice que va a empezar a pelear por sí mismo, pues me gustaría conocer otra faceta de Kaito, porque hasta ahora lo conozco solo como Kaito, el hermano mayor de Haruto, pero me gustaría saber más de él y cómo se puede comportar en otras situaciones. Ahora me toca hablar de los villanos y los villanos que tiene esta saga, en mi humilde opinión, están a nivel de los Darksigners o los emperadores de Iliaster. De entre todos, el que es un verdadero cabrón es Tron. ¡Qué buen villano, por Dios!
porque tiene una motivación muy válida, quiere vengarse de Faker por lo que le hizo. El tipo realmente destruyó su familia. Por su culpa sus hijos menores fueron llevados a un orfanato. Su hijo mayor, Five, se quedó solo y él tuvo que vagar por quién sabe dónde por cuánto tiempo. Y encima perdió su forma humana. Es imponente y te da esa vibra de ser alguien que si te enfrentas a él, no hay manera de que salgas bien de ahí. Incluso la evangelización por parte de Yuma tiene sentido, porque él también ha sufrido por culpa del Dr. Faker, pero en lugar de buscar vengarse, busca detener sus crímenes para que nadie más salga lastimado. El propio Tron en su duelo se da cuenta de que ha estado utilizando a sus hijos y que el precio de la venganza es demasiado alto, si implica sacrificarlos. Hablando de sus hijos, sin dudas el que más me marcó fue Tree, porque el pobre solo quería que su familia fuese como antes, y a pesar de que él no tenía el corazón para poder hacer lo que era necesario, aún así lo hacía. Todo para que así pudiera recuperar a su familia y recuperar un poco de su felicidad. El que sí no me terminó de agradar fue el Dr. Faker, únicamente porque a mí no me gustan los villanos que están todo el tiempo en su silla tramando sus planes y no hacen nada activamente. De hecho, este tipo de villano en general es muy difícil que quede bien en una obra, porque cuando les toca el momento de salir tiene que ser espectacular, tiene que remover todo, y si lo logran puede quedar unos villanos impresionantes, como es el caso de Freezer en la saga de Namekusei. Pero si no lo logran, pues queda un villano malísimo. En este caso no es que el Dr. Faker sea malísimo, pero sí es poco interesante. Para mí el verdadero villano final y el más grande de este arco es Tron, y punto. Este arco ha sido mucho más emocionante, sobre todo por la remontada del destino que se pegó Yuma ante mis ojos, y por los villanos que también fueron impresionantes y ayudó a que esto sea sumamente interesante. Ahora supongo que toca el arco donde los villanos principales van a ser los tan mencionados Varian. Así que voy con fe a este tercer y último arco. Nos vemos en la próxima, hermanos. Adiós. Hermanos, estoy con ustedes una vez más para hablar de mi aventura viendo Zexal por primera vez. Aunque todavía no he terminado este último arco de los Varian, no he podido esperar para hablarles de este capítulo que para mí es el mejor de Zexal hasta ahora. Para ponerlos en contexto, pues resulta que Vector había secuestrado a Shingetsu, entonces Yuma y compañía se embarcaron en el dirigible de la llave del emperador para ir en su rescate. Logran encontrar a los 3 Varian restantes y es donde aparece uno de los mejores villanos que he podido ver. Vector hace presencia y muestra a Shingetsu diciéndole a Yuma que pues ya lo deslovió de la vida, y obviamente esto hace enfadar mucho a Yuma, porque se trata de su amigo, un amigo que se había convertido en poco tiempo en uno muy cercano, además de que sentía culpa porque él había sido capturado por protegerlo a él. Yuma aquí está desatado, está en modo berserker porque no le hace caso a Astral en nada de nada. Su obsesión es sacar cuanto antes a Hope Ray B para así acabar con Vector lo antes posible. El duelo llega al punto en que logra invocarlo y causarle un gran daño a su enemigo, creyendo de que lo eliminó, pero entonces Shingetsu se levanta. Yuma se alegra, pero entonces revela que él fue Vector todo este tiempo. Y lo que me encanta de este capítulo no es el hecho de que Shingetsu fuera Vector, porque desde un inicio me querían dar a entender que él no era una persona de confianza, sobre todo con esos primeros planos en donde tiene miradas sospechosas. El que fuese Vector realmente era hasta predecible si me apuras. Eso no es lo importante aquí. Lo importante es lo siguiente, y es que Yuma se niega a creer que esto sea verdad, porque Shingetsu es su amigo, es de la clase de persona que nunca engañaría de esa manera a otros. Entonces es que Vector empieza literalmente a hacerle calzón chino a Yuma, burlándose de él, diciéndole que fue molesto tener que fingir que era su amigo. Sin embargo, fue fácil engañarlo, porque solo tuvo que decir un montón de tonterías y él le creía. Tonterías como la policía Varian o las cartas V que le dio como símbolo de su amistad. El hecho de que le creyera diciendo que protegería a Astral, realmente aquí Yuma queda como un absoluto estúpido por Vector y lo pinta de cuerpo entero ante los demás, porque todos están como ¿qué? ¿Yuma sabía que Shingetsu era un Varian y no le dijo a nadie? Y Astral está peor porque está tipo, ¿tienes cartas que Vector te dio en tu deck y no me lo dijiste?
Loco, es increíble porque Yuma no sabe dónde meterse. Se nota en su cara que sabe que lo que ha hecho es un error gravísimo, pero extremadamente grave porque puso en riesgo a todos sus amigos por una persona que apenas conocía y que él sabía que no era quien decía ser desde un inicio, porque él se presentó primero como Shingetsu Rei, pero realmente era un Variant y él se lo contó y aún así Yuma no sospechó. Y sí, puedes decirme que sus amigos fueron de manera voluntaria con él, pero Yuma debe de ser consciente de que sus amigos lo van a seguir a él sin dudar. Él ya tiene responsabilidad de sus actos, por lo que él haga inevitablemente va a afectar a sus amigos porque él tiene mucha influencia sobre ellos. Y lo peor de todo es que lo que estoy diciendo es verdad, porque Vector no se cansa de recalcar que es así, que puso en riesgo a sus amigos por alguien que apenas conocía, y lo remata diciéndole la frase que siempre le decía: esto será lo mejor, Yuma. Dios mío, quien escribió esos diálogos es un genio de verdad. Puso toda la carne en el asador en este capítulo, y la reacción de Yuma no podría ser mejor. El tipo rompe las reglas de los animes de Yu-Gi-Oh y no le deja monologar a su villano. Él lo ataca con Hope Rei. Yuma quiere que se calle, quiere que deje de hacerlo parecer un tonto, pero Vector lo tiene justo donde lo quiere, y gracias a que Yuma tiene las cartas que le dio en su deck, logra enviarle casi todas sus cartas al cementerio, dejándolo casi sin ninguna opción de remontar la situación. Y Vector lo sigue y lo sigue humillando porque les dice a sus amigos que cómo pueden confiar en alguien que no le dijo la verdad ni siquiera a su compañero, a Astral. Puso en riesgo a sus amigos de manera imprudente, y eso es innegable, porque todo esto se pudo evitar. Incluso antes de empezar el viaje, Astral mencionó que era demasiado conveniente que Vector les haya dado justo la carta Number para activar el dirigible, pero Yuma estaba necio con que quería salvar a Shingetsu. Si Yuma hubiera mencionado que él era un Variant, entonces le habría dado más razones a Astral para dudar de hacer el viaje. Y todo esto es lo que yo pedí en mi video anterior: un villano irredimible, un villano que pusiera a prueba a Yuma realmente, porque como mencioné, él ahora mismo está lleno de furia. No veo cómo podría perdonar a Vector como lo hizo con Tron, por ejemplo, porque Vector aquí se metió con algo con lo que ningún otro villano se había metido antes. Tomó su confianza, se hizo su amigo y lo trató como tonto. Y es que el personaje de Yuma se prestaba para que algo así pasara. En cualquier momento, el darle total confianza a un desconocido iba a resultar mal. Con Shark y Kaito le salió bien, ciertamente, pero eso es porque ellos no eran malas personas, sino que las circunstancias los habían orillado a actuar como actuaron, y solo necesitaban un amigo que los ayudara, que en este caso fue Yuma. Pero ¿qué pasaría si alguien que no es una buena persona, que está desquiciado, recibe esa cantidad de confianza de parte de Yuma? Pues exactamente lo que pasó aquí. Y lo que adorna mucho más esto es que el que Vector fuera un Variant malvado se veía venir a kilómetros de distancia, y cuando se revela la verdad a todos los personajes, la cara de todos coincide en que si hubieran sabido que era un Variant, pues era obvio que iba a ser malvado. Todos lo tenían claro, aquí el único que no lo vio fue Yuma. Lo mejor es que, a pesar de que se veía venir, la manera en que lo ejecutaron fue muy superior. Fue una masterclass de cómo armar una caída del héroe, en este caso Yuma. Solo un villano como Vector podría lograr algo así, porque es un manipulador de primera, que literal se creó él solo 3 personalidades: su propia personalidad, la de Shingetsu y la del policía Variant. Y todo el tiempo que estuvo con Yuma se dedicó a inflarle la cabeza de halagos porque sí, Yuma es egocéntrico y orgulloso. Esos comentarios que le hacía facilitaron que se acercara a él, porque era lo que a Yuma le gustaba escuchar. Incluso de cierta manera se aseguró de que Hope Rei V fuera su nueva carta favorita, porque cuando lo invocó por primera vez le dijo que ese era su nuevo poder. Hope Rei V era suyo y encima representaba su amistad con Shingetsu. De esta manera se aseguró de que sin duda Yuma lo usara con mayor frecuencia, incluso reemplazando a Hope Rei, quien también es un Chaos Number. Es que aquí se hace realidad el meme de que todo estaba pensado desde el principio. Vector manipuló de forma asquerosa a Yuma, e incluso sus propios compañeros Misael y Dorve tienen repudio ante los métodos de Vector, porque ciertamente son muy bajos, e incluso disfruto humillándolo, porque podría simplemente hacerlo caer en su trampa y ya, acabarlo, pero no, él quería meterle sal a la herida. Ahora que lo pienso, incluso pudo dejar que Jiraiya lo derrota en aquel duelo que tuvieron, y no hubiera tenido la necesidad de seguir adelante con el plan, porque una vez derrotado ya habrían obtenido sus numbers, pero él decidió
decidió salvarlo en esa ocasión para acabarlo después tal y como él quería. Pero bueno, hermanos, para mí, ojo, para mí, este es el mejor capítulo que ha tenido Sexal. Aún me faltan unos capítulos para terminarlo, pero luego de este despliegue de calidad de este capítulo, voy con fe a los siguientes. Adiós, hermanos, hasta la próxima. Hermanos, Shark es un marciano. Salgan de YouTube, quiero estar solo. Estamos aquí por última vez para hablar de Sexal y la verdad me gustaría que fuera en otras condiciones. Pero yo tengo el compromiso con ustedes de decirles de manera honesta mi opinión y para mí el final de Sexal es malísimo. No sé ni por dónde comenzar. ¿Recuerdan que en mi video anterior le estaba tirando flores al capítulo de Vector? Pues nada más al siguiente capítulo pasan cosas que no me gustan para nada. Pues resulta que Astral se queda resentido con Yuma por no contarle todo sobre Vector. Y eso me parece correcto porque tiene que haber consecuencias de los errores que cometió. Aparece Dark Sexal y hasta eso me pareció bueno, la verdad. Pero al siguiente capítulo, en el mismo duelo, Yuma se amista con Astral y no solo eso, sino que despiertan en la fase 2 de Sexal. Hermano, ¿estamos de acuerdo en que es demasiado pronto para que se recuperen de su derrota momentánea? Yo no digo que debieron perder su duelo contra Vector, hubiera preferido que tuvieran que escapar o de alguna manera de que todo quedara en empate, sin la necesidad de que Yuma perdiera, porque si pierde pues game over para todos, eso yo lo entiendo. Pero no debieron derrotar a Vector, debieron dejar pasar un poco de tiempo para que ambos reflexionaran sobre lo que pasó, y ya después si quieres me mandas al Sexal 2, pero necesitas darle tiempo a la trama para que pueda relajarse, para dar un tiempo de reflexión. No me tires una forma 2 de Sexal de la nada. Y hablando de esta transformación asquerosa, yo pensé que no había algo más guionazo y descarado que el Shining Toro, pero me equivoqué. Vaya que sí estaba equivocado. Pues resulta que quedándole solo una carta en su deck, Yuma la saca y era Limited Variant Force, una magia que no le servía para nada en esa situación. Pero entonces Sexal 2 transforma la carta en Numeron Force y saca a Hope Ray Victory. ¿De cuál se fumaron para idear esto? Ustedes me conocen, saben que yo no suelo ser crítico con los duelos. Es más, yo no los analizo porque nunca tengo algo interesante que decir. Pero en este caso no puedo evitar reaccionar ante este guionazo. Todos los duelos son convenientes, eso yo lo sé porque están guionizados. Pero hay una cosa entre guionizar un combate, un duelo y ser descarado. Y esto es ser descarado. Se me hace impresionante el robo y el descaro de este duelo. Yuma no tenía manera de ganar aquí, y pues literal transformó una carta que era justo la que necesitaba para ganar. Esto no tiene ni pies ni cabeza, sin importar por dónde lo veas, y así tenga una justificación a nivel trama, no me interesa, porque esto me arruinó el que había sido mi capítulo favorito de Sexal. Ahora Vector quedó como un idiota, que lo único que consiguió es que Yuma alcance la nueva forma de Sexal. Incluso Dorbe y Misael se lo dicen. Ah, pero la fiesta no se termina aquí, porque Vector se va al océano y libera a un supuesto dios de los Variants que salió de la nada. El Don Cangrejo este se me hace lo peor de esta última parte de Sexal, pero por lejos. Pero ya iremos a él, no se preocupen. Debo comentar que todo el arco de encontrar los numbers legendarios me gustó. Fue interesante ir conociendo las historias de los Variants de cuando eran humanos. Tenía muchas expectativas de ver qué hacían con esto, de ver cuál era el motivo por el cual ellos habían renacido como Variants, pero no me imaginaba que sería víctima de uno de los peores foreshadowing que he visto en mi vida. Pero como ya dije, ya hablaré de eso en unos minutos cuando hable del Don Cangrejo. Sin duda lo peor que pudo pasar en este arco fue el que hicieran que Shark fuera un marciano. Dios mío, pero qué horrible decisión. Desde un inicio Shark me pareció un personaje increíble. Era un tipo que molestaba a los demás y era un abusón, porque era la única manera que conocía para poder moverse en el mundo. De no sentirse vulnerable, no era una mala persona, sino que las circunstancias de su vida lo habían obligado a comportarse así. Pero al aparecer Yuma, su panorama cambió. Aprendió que no necesitaba ser un abusador para sobrevivir en el mundo, que no estaba solo, que siempre podía contar con sus amigos, y que además sus amigos siempre iban a poder contar con él. Pero toda esta debacle de su personaje empieza cuando visitan las ruinas esas donde descubre que efectivamente era un antiguo rey de una civilización perdida y que reencarnó en un Variant. Loco, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué?
No era necesario darle todo esto al personaje para que fuera interesante. Shark siempre fue interesante, teniendo momentazos que para mí son cuando hace todo por ayudar a sus amigos, pero no era necesario que fuera un rey ancestral marciano de otra dimensión. Shark no era eso. Dios mío, cómo detesto cuando un personaje que es bueno porque es hábil y fuerte por su valor para afrontar situaciones difíciles, le terminan dando poderes de la nada para hacerlo especial entre comillas, y por norma general esos poderes suelen venir acompañados de un guionazo muy potente. Me hicieron lo mismo con Leo en 5Ds haciéndolo Signer porque patata, y ahora me lo hacen con Shark. ¿En serio es tan boomer la idea de que un personaje sea bueno y fuerte por sus propias habilidades? ¿Y no porque tenga alguna bendición mística? Joey Wheeler, loco, Joey Wheeler, él era un crack y es de los más queridos de la franquicia y canónicamente nunca le dieron un poder especial. La saga de Orichalcos no cuenta. Él era capaz de hacerle frente a un dios egipcio sin necesidad de tener poderes. Y la fiesta con Shark no termina aquí, porque en retrospectiva, el que siempre haya sido un rey marciano arruina varias cosas anteriores, como el hecho de que fuera controlado por el Number 17 al inicio de la serie, y de que Shark Drake también casi lo controla en varias ocasiones, y de que haya logrado su propio Chaos Number ya ni qué decir, porque yo había asumido de que eso era por su propio mérito, por su propia habilidad, que su fuerza de voluntad lo había hecho dominar a su Number y hacerlo evolucionar, pero no, su alma siempre fue la de un marciano, y no faltará el listillo que me dirá, pero es que en XP él recién se vuelve Nash cuando recupera sus memorias, y loco, no me vengas con tonterías, el anime me dice explícitamente que el alma de Nash habitó el cuerpo de Shark desde que tuvo su accidente, su alma siempre fue la de Nash, es más, lo triste es que Kamishiro Ryoga nunca existió. Él se fue en ese accidente de auto y un alien tomó su cuerpo sin vida. Si querían darle más protagonismo a Shark, entonces hubieran hecho que solo su hermana fuera una Variant. Eso hubiera quedado más decente porque era un personaje nuevo, un personaje que no conocíamos. Y a pesar de que esta chica es una Mary Sue asquerosa, siento que para al menos eso pudo haber servido. Ella tenía visiones de los Variant todo el tiempo y nadie, ni siquiera Astral, se cuestiona el por qué podía hacerlo. Si me hubieras dicho que solo Ryo era una Variant que daba mejor porque Shark, luego de los acontecimientos de Vector, no se cansaba de decirle a Yuma que no podía ser amable con los Variants, que eran sus enemigos, y hubiera quedado espectacular, hasta irónico, que el que más estaba seguro de acabar con los Variants tuviera que enfrentarse a su hermana, que también era una Variant, y que dicho sea de paso, es su adoración. Con eso bastaba y sobraba, no era necesario hacerlo un marciano. Pero esperen porque el ragueo en este video continúa. Porque bueno, yo de manera optimista, pensé que si ya me habían arruinado a Shark, al menos disfrutaría de verlo enfrentarse a sus amigos. Porque él les conoce cada estrategia y puede hasta adivinar y predecir lo que van a hacer. Y por un momento así fue, yo disfruté de su duelo contra Ford, a pesar de que fue un clarísimo robo. Pero bueno, decidí ignorarlo, decidí apagar mi cerebro. Pero este arco final ni siquiera me deja ser optimista y disfrutar de ver cómo Shark malvado derrota a sus amigos. Resulta que me lo nerfean y lo encierran por una buena parte de capítulos. Y todo por culpa del Don Cangrejo. Y es que para empezar, una de las cosas por las que no me gusta es porque hace ver a los emperadores Varian como peleles. Todos caen como moscas ante él y ante Vector, quien de paso también se arruina porque pasa a ser el perrito faldero de Don Cangrejo. Cada Varian empieza a ser derrotado por él, y no podía darme más igual que se vayan, porque no tuvieron el suficiente tiempo en pantalla. Yo no los conozco lo suficiente. Por ejemplo, Dorbe y Mirage se van de este mundo y me da igual, porque no hice ningún lazo con ellos, no tengo ninguna clase de empatía con ellos. El único Varian que se salva de este bodrio es Alito, porque se me hace el ser más noble de la maldita existencia, sobre todo por su duelo final contra Yuma, que fue impresionante, y por su amistad con Jiraj. Él se sacrifica para ayudar a su mejor amigo, y su muerte sí me llega, sí me entristece cuando se va, porque a pesar de que salió poquito, en sus últimos capítulos me demostró que era de los más nobles y el que tenía el espíritu de pelea más grande aquí. Y Jiraj me gustaría decir que se salvó también de este desastre, pero es que encima lo desaparece en un instante, sin haber podido vengar a su mejor amigo del Don Cangrejo. Y hablando de este asqueroso, me quieren tirar la de "estaba todo planeado, maestro". ¿A que no te la veías venir que este sujeto siempre influyó en todo? Y para mí eso no funciona. El que me digan que fue quien se encargó de crear a los 7 emperadores Varian para luego absorberlos no me gusta nada. Como lo mencioné en el video de Darts,
Nunca me ha gustado cuando intentan decirme que todo fue planeado por un personaje, porque siento que los escritores saben que salió de la nada y que es tan débil en personalidad que tienen que decirme que es súper fuerte y que siempre planificó todo desde el inicio para hacerlo ver un poquito mejor. Y desde mi punto de vista, este tipo no tiene personalidad, solo es malo malote y ya. Debo mencionar a Kaito y debo decir que esperaba más de él, hermano. La verdad, cuando Yuma estaba ausente y Shark andaba de fiesta con los marcianos, decidí verlo más en su rol de líder, porque se veía que podía hacerlo interesante, pero Yuma no tardó nada en volver y pues Kaito regresó a su rol secundario. No tengo nada más que decir de él, tristemente. Tenía potencial, pero al final me dejó un sabor insípido este personaje. Otra cosa que no me gusta nada es el final que le dieron a Vector. Monstruo, es la primera vez que veo que un villano se niega a ser evangelizado y que el protagonista lo obliga a evangelizarse. Literal fue Vector diciendo, soy malo, Yuma. No, que eres bueno, soy malo. Eres bueno, soy malo. Eres bueno, ok, soy bueno. Maestro, ¿qué es esta mierda? Discúlpame, barbón, tuve que robarme tu sonido del delfín, pero es que esto lo ameritaba demasiado. Todo esto es un festival de estupideces volando por todos lados. ¿Los guionistas estaban encocados cuando escribieron esto o qué rayos pasó aquí? Que alguien me explique, por favor. Y lo peor es que esto sigue porque ahora Don Cangrejo se transforma en Calamardo guapo y tiene su duelo final donde literal se la suda todo y ni siquiera le importa que no sabe dónde está el número code. Él simplemente fusiona al mundo Varian con la Tierra y lo utiliza como se le sale del rabo. Al final lo derrotan y 2 duelos innecesarios más tarde se termina Zexal. Si se dieron cuenta, no he dicho nada de Yuma porque realmente es que no tengo nada interesante que decir sobre él aquí. Se la pasa llorando todo el tiempo y diciendo que todos pueden ser amigos, mientras que la gente no deja de morir a su alrededor. Y este anime no se despide sin antes arruinarme también al prota, diciéndome que siempre fue una parte de Astral que perdió en su batalla contra Don Cangrejo. Hermano, el chiste de Yuma es que era un don nadie, era un duelista pésimo y encima orgulloso que nunca lograba nada, pero que mejoró a base de esfuerzo y gracias a la guía de Astral, y resulta que siempre fue parte del poder original del marciano, tanto así que se creó su propio Number al final para derrotar a Astral. Esto jamás se puede comparar con el duelo final de Yugi y Atem. Es como si Yugi se hubiera inventado su propio dios egipcio para poder ganar al final. Y me disculparán todo el ragueo que he tirado en este video, pero es que no podía ser más. Estoy indignado, la verdad. Zexal me estaba encantando, tuvo un capítulo impresionante y después de eso jamás se recuperó. Todo fue cayendo en picada lentamente. Yo sé que hay personas a las que les encanta este arco y está bien, pero a mí no me gusta nada. Yo me quedo con el arco del World Duel Carnival y con Tron como el mejor villano de Zexal, y realmente nada de lo que me puedan decir va a cambiar mi opinión, porque esto es lo que pienso, esto es lo que hay, y para mí el final de Zexal es horrible, el peor arco que he visto. No hay nada que yo pueda decir porque nadie sale limpio de aquí. Todos los personajes importantes al menos quedan arruinadísimos. Pero bueno, hermanos, coméntenme ustedes qué opinan de todo esto. Yo los leo en los comentarios. Hasta la próxima.